El sol del sertón era un yunque, y el aire el martillo incandescente que hería la tierra y a los hombres. Desde el porche de su casa de Baareque, Elías vio la pequeña silueta de su hijo, Lucas, caminando hacia la colina prohibida, un punto de terquedad infantil moviéndose contra el paisaje descolorido. El corazón de Elías, ya un terreno seco de luto y miedo, se contrajo en pánico. Allá, en la cabaña solitaria que coronaba la colina, vivía Lía. La mujer que el pueblo susurraba era portadora de la desgracia, la razón de la sequía, la sombra que maldecía a quien osara acercarse. Cada paso de Lucas hacia aquel lugar era una violación de la regla más sagrada que Elías le impuso, un pacto silencioso de protección contra el veneno de la superstición que mantenía a la comunidad unida en su odio y temor. Un grito rasgó la quietud pesada, la voz de Elías, más áspera que la tierra agrietada bajo sus pies. «No la toques, hijo, está maldita». La frase resonó por el valle, haciendo que las pocas cabezas que se aventuraban bajo el sol se giraran, testigos del sacrilegio inminente. Por un instante, el tiempo se congeló. Lucas se detuvo, miró a su padre y luego a la mujer que había salido a la puerta de la cabaña, una figura encorvada por la soledad. Entonces, en un acto que desafiaba la lógica, el miedo y la obediencia, el niño corrió los últimos metros, no para huir, sino para acurrucarse. Envolvió las piernas de Lía con sus brazos delgados, hundió el rostro en su falda raída y, con la voz ahogada por la tela, declaró para que solo el viento y el asombro oyeran: «Huele como mamá». Aquel abrazo en la colina no fue un final, sino una fisura en el dique de dolor que Elías había construido a su alrededor. A partir de ese día, la rutina de supervivencia se convirtió en un campo minado emocional. Las mañanas aún comenzaban con el olor a café amargo y el silencio pesado de una casa demasiado grande para dos, pero ahora el aire cargaba una pregunta no dicha. Elías observaba a Lucas con una vigilancia ansiosa, viendo en su hijo no solo el recuerdo vivo de su esposa, sino un barquito de papel navegando hacia un remolino. Intentaba llenar los días con tareas duras, reparando cercas, limpiando el pozo, cualquier cosa que mantuviera las manos de Lucas ocupadas y su mente lejos de la mujer de la colina, pero el niño parecía vivir en un mundo propio, un lugar secreto donde el aroma a romero aún flotaba. La vida de Lucas era un pequeño reino cercado por las fronteras del miedo de 1909. Su padre, el patio polvoriento, era su mundo, y sus únicos compañeros eran las gallinas escarbando y los lagartos que dormitaban bajo el sol. Antes, esa soledad era solo un hecho, una condición de su existencia. Ahora, después de sentir aquel abrazo, la ausencia de su madre se había convertido en un dolor palpable, un hambre que las comidas sencillas preparadas por su padre no lograban saciar. Elías, ciego por su propio dolor y por el pavor al juicio ajeno, veía la obediencia de su hijo como seguridad, sin darse cuenta de que la quietud de Lucas no era contentamiento, sino un anhelo profundo, una búsqueda silenciosa del calor que le fue arrebatado demasiado pronto y que él, por un breve momento, había reencontrado en los brazos de una extraña. Si historias como esta te emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad y país nos acompañas. La regla más importante, repetida como una oración sombría, todas las noches, era la línea invisible que separaba su propiedad de la ladera de la colina. «No vas a ir allá, Lucas. Nunca», decía Elías, con la voz como un alambre de púas. «Ella es la razón de nuestro sufrimiento. La sequía, la enfermedad, todo comenzó con ella». Elías repetía las mentiras del pueblo con tanta frecuencia que casi las creía. Era más fácil culpar a una mujer solitaria que aceptar la crueldad aleatoria del destino que se llevó a su esposa. Enseñar a su hijo a odiar era, en 1900, su mente distorsionada por el luto, una forma de protegerlo, de armarlo con el mismo escudo de prejuicio que todos los demás usaban para sentirse seguros en medio de su propia miseria. El incidente catalizador no fue una tormenta, sino una brisa, en una tarde de calor sofocante, mientras Elías dormía una siesta pesada en la hamaca.
Lucas siguió a una mariposa azul, cuyas alas parecían pedazos del cielo que rara vez aparecía. El insecto danzó en el aire y se posó sobre una flor de romero, exactamente en la frontera prohibida. El niño se detuvo, con la advertencia de su padre resonando en su mente. Pero entonces el viento cambió de dirección, trayendo consigo un aroma que era más fuerte que cualquier prohibición. Era el olor de su madre volviendo del jardín, el olor que impregnaba su ropa y su cabello. Era un olor a hogar, a seguridad, a amor. Aquel perfume era una llave que abría la puerta cerrada de sus recuerdos más preciados. Movido por una fuerza que su mente de 6 años no comprendía, pero que su corazón reconocía como verdad, Lucas cruzó la línea. Cada paso era vacilante, pero decidido. Vio a Lía de espaldas, deshierbando su pequeño jardín, el único punto de verde obstinado en todo el paisaje reseco. No parecía una bruja, una criatura maldita. Parecía simplemente una mujer cuidando de sus plantas, con sus movimientos lentos y cuidadosos. Para Lucas, la escena no contenía peligro, solo una familiaridad reconfortante. El aroma a romero se hacía más fuerte, y con él, la certeza de que estaba en el lugar correcto, un lugar que su alma infantil, huérfana y hambrienta, anhelaba encontrar desde que su madre se había ido. Fue entonces cuando Elías despertó, con el silencio de la tarde repentinamente equivocado, y corrió hacia afuera. Su grito de pánico fue el trueno que rompió el hechizo, pero la reacción de Lucas no fue de miedo ni de culpa, fue de puro instinto. El abrazo no fue un acto de desobediencia, sino de reconocimiento. Al aferrarse a Lía, no solo estaba tocando a una extraña, se estaba reconectando con una memoria sensorial, la única parte de su madre que el tiempo no había logrado borrar. Y su declaración, huele como mamá, no fue una simple comparación, fue la revelación de una verdad inocente y poderosa, una verdad que exponía la fealdad de la mentira que el pueblo, y en consecuencia su propio padre, habían elegido para vivir. El regreso a casa fue un arrastrar de pies en el polvo, con la mano de Elías apretando el brazo de Lucas, con una fuerza que era más desesperación que rabia. Intentó encontrar las palabras para el regaño, para el castigo, pero cuando miró a los ojos de su hijo, vio una serenidad que lo desarmó. «Papá, no me hizo daño. El olor era bueno», dijo el niño, con voz firme. Elías no tuvo respuesta. La lógica simple y pura de su hijo había hecho añicos la armadura de miedo que vestía. Aquella noche, por primera vez en meses, Elías soñó con su esposa. En el sueño, ella no decía nada. Solo sonreía y señalaba hacia la colina, donde un jardín de romero florecía bajo una lluvia suave. Las visitas se convirtieron en un secreto compartido entre el niño y el sol. En los momentos en que el calor mantenía a todos dentro de casa, Lucas se escapaba. No iba a jugar. Iba a sentarse en silencio cerca de Lía mientras ella cuidaba de sus hierbas. Ella parecía entender que él no necesitaba palabras, solo presencia. Le ofrecía agua fresca con hojas de menta y a veces una fruta que lograba cultivar. Eran encuentros silenciosos, llenos solo por el zumbido de los insectos y el sonido de la azada arañando la tierra. En aquella quietud, una amistad improbable florecía, regada por la necesidad mutua de compañía, un bálsamo para dos almas marcadas por la soledad. Un día, mientras corría, Lucas tropezó con una raíz expuesta y se hizo un corte feo en la rodilla. La sangre se mezcló con el polvo y las lágrimas calientes rodaron por su rostro. Escondió la herida de su padre, temiendo que el descubrimiento revelara sus escapadas. Al día siguiente, cojeando, fue hasta donde Lía. Ella vio la rodilla infectada y, sin una palabra, tomó algunas hojas de una planta, las masticó hasta formar una pasta verde y la aplicó sobre el corte. El alivio fue inmediato. Luego lo cubrió con un trozo de tela limpia. Aquel gesto, aquel cuidado práctico y sin alardes, era un acto de maternidad pura, un remedio no solo para la piel, sino para la herida invisible que llevaba en el pecho. Pero los secretos en un pueblo pequeño tienen la vida corta de un charco de agua bajo el sol del sertón. Doña Alcira, la centinela no oficial de la moralidad local, notó el sutil sendero que se formaba en dirección a la cabaña de Lía.
Desde su porche, que funcionaba como una torre de vigilancia, lo observaba todo, con sus ojos pequeños y duros como semillas de jucá. Los susurros comenzaron en el pozo, donde las mujeres se reunían. El niño de Elías anda hechizado. Esa mujer lo ha atrapado con sus magias. La maldición se va a extender. El miedo, que andaba adormecido, fue despertado y ahora tenía un nombre y un rostro, el de un niño de 6 años. Elías sintió cómo el veneno se esparcía. Los hombres que antes lo saludaban con un gesto de cabeza ahora desviaban la mirada. En la tienda, el silencio se instalaba cuando él entraba y las conversaciones solo se reanudaban cuando salía. La soledad que lo abrazaba desde la muerte de su esposa ahora tenía dientes. Era una soledad impuesta, una exclusión fría y deliberada. Él sabía la causa, y el miedo por el futuro de su hijo se convirtió en una bola de fuego en su estómago. Ser un paria era peligroso. Significaba no tener ayuda en la cosecha, no tener crédito en la tienda, no tener a nadie a quien recurrir si la desgracia volvía a llamar a su puerta. Movido por ese pavor creciente, siguió a Lucas una tarde. Escondido detrás de un árbol seco, observó la escena que tanto temía. Vio a Lía mostrarle a Lucas cómo un hornero construía su casa. Su voz, un murmullo suave, en el aire quieto. Y entonces oyó algo que no oía desde hacía un año. La carcajada de su hijo, libre, alta y genuina. El sonido lo golpeó como una piedra en el pecho. Era la prueba de que Lucas era feliz, pero también la confirmación de su mayor pesadilla. Aquella noche, confrontó al niño, con la voz embargada por la angustia. No puedes volver a ir allá, Lucas. Nosotros, necesitamos pertenecer a algún lugar. La respuesta de Lucas fue un golpe de lucidez que Elías no esperaba. El niño no lloró. Solo lo miró con una seriedad que no pertenecía a su edad. Allá es un lugar, papá, dijo, con su voz pequeña pero firme. Y ella no es mala. Solo está sola, como nosotros. La frase simple y devastadora desnudó la verdad. Lucas no estaba siendo hechizado. Estaba reconociendo a un igual, a otro ser humano aislado por el dolor. Estaba practicando la empatía que Elías, en su esfuerzo por conformarse, había olvidado. El niño le estaba enseñando a su padre una lección sobre el coraje que él no estaba preparado para aprender. La ofensiva final llegó en forma de visita. Doña Alcira apareció en el porche de Elías al atardecer, trayendo un plato de pastel de maíz, una ofrenda de paz que escondía una declaración de guerra. Su voz era miel, pero sus palabras eran navajas. Un niño necesita orden, Elías. Sin la madre para marcarle el rumbo, puede perderse en caminos peligrosos, dijo ella, mirando significativamente hacia la colina. Nuestra comunidad es como un cuerpo. Cuando un miembro enferma, necesitamos cortar para que no se pudra el resto. ¿Entiendes, verdad? La amenaza era clara, envuelta en falsa preocupación. O se alineaba o sería amputado. Elías se quedó paralizado en la puerta, con el plato de pastel enfriándose en sus manos. La noche caía trayendo consigo un viento que parecía cargar los susurros de todo el pueblo. Miró hacia adentro de la casa, a Lucas durmiendo en su pequeña cama, abrazado a un pajarito de madera que Lía le había dado. El regalo, un objeto simple, se convirtió en el símbolo de su encrucijada. Proteger a su hijo significaba traicionar la verdad que empezaba a ver en los ojos del niño, o significaba enfrentar la furia de una comunidad entera, armado solo con la fe de un niño y el recuerdo de un perfume a romero. La elección pesaba sobre él, tan implacable como la sequía de afuera. La fiebre llegó como una ladrona en la oscuridad de la noche, silenciosa y letal. No era un calor común, que cedía a tés de hierbas y paños húmedos. Era un fuego interno, que ardía bajo la piel de Lucas, haciendo que su pequeño cuerpo temblara en medio del calor sofocante del sertón. Elías luchó contra la enfermedad con el conocimiento heredado de su madre, forzando a su hijo a tragar líquidos amargos y cambiando las compresas en su frente con una frecuencia desesperada. Pero el fuego no retrocedía. Al contrario, parecía alimentarse de sus esfuerzos, robando con cada hora que pasaba un poco más del color de las mejillas del niño
dejando en su lugar una palidez febril y aterradora que Elías conocía demasiado bien. Al amanecer del segundo día, la desesperación de Elías se solidificó en una piedra de pánico. Los rezos no funcionaban, los remedios caseros eran inútiles, y la mirada de Lucas estaba perdida, desenfocada, como si ya estuviera navegando en aguas lejanas y oscuras. El pueblo, que antes desviaba la mirada, ahora observaba abiertamente. Los susurros que antes condenaban la desobediencia del niño, ahora sentenciaban su destino. «Es el castigo», decía una beata en la puerta de la tienda. «Quien juega con la maldición se lo lleva». El miedo colectivo se había transformado en una profecía autocumplida, y cada convulsión febril de Lucas era vista no como un síntoma, sino como la prueba irrefutable de la venganza de la mujer de la colina. Fue entonces cuando el delirio le dio voz al alma del niño. Entre gemidos y espasmos, Lucas comenzó a llamar a una presencia ausente. El olor. «Bueno», murmuraba con la voz débil y ronca, «el olor de mamá». Elías se inclinaba sobre él, con el corazón partiéndosele con cada palabra. Y entonces llegó la descripción, no el nombre de su madre, sino la de su salvadora. «La mujer con olor de madre. Llévame con ella, papá, por favor». En ese momento, Elías comprendió la devastadora verdad. Lo que Lucas buscaba en sus delirios no era la causa de su enfermedad, sino la única esperanza de su cura. Su instinto infantil, más puro y sabio que cualquier superstición, sabía exactamente dónde encontrar el consuelo y el remedio. La certeza del niño fue el detonante para la intervención del pueblo. Doña Alcira, vestida con un luto que parecía perpetuo, se materializó en el umbral de la puerta de Elías, con el rostro como una máscara de piedad cruel. No vino a ofrecer ayuda, sino a oficializar la condena. «El niño está pagando por tu error, Elías. Dejaste la puerta abierta al mal, y el mal entró». Su voz era baja, pero resonaba con el peso de la autoridad comunitaria. «Todo lo que podemos hacer ahora es rezar por su alma. Ya no hay salvación en este mundo para quien ha sido tocado por la maldita». Sus palabras no eran un consuelo, sino el último clavo en el ataúd de la esperanza de Elías, un intento de aislarlo en su dolor. Pero algo dentro de Elías se rompió. Miró el rostro arrugado de doña Alcira, los ojos de los vecinos que se aglomeraban a distancia, hambrientos de tragedia, y luego el pequeño cuerpo de su hijo, luchando por cada aliento. El miedo al juicio, el pavor a la exclusión, todo se deshizo, incinerado por un amor paternal tan feroz como el fuego que consumía a Lucas. La verdadera maldición, se dio cuenta con una claridad que lo cegaba, no vivía en la colina. Estaba allí, frente a él, disfrazada de tradición y de fe, una plaga de corazones endurecidos que prefería ver morir a un niño antes que admitir su propia ignorancia. Y él no sería más cómplice de esa sentencia. Sin decir una sola palabra, en respuesta, Elías le dio la espalda a doña Alcira. Caminó hasta la cama de Lucas, tomó al niño en brazos y lo envolvió en la mejor sábana de algodón que poseían, la misma que había cubierto a su esposa en su lecho de muerte. El cuerpo de Lucas era una brasa viva contra su pecho. Con su hijo firmemente acurrucado, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No la abrió, la empujó con el hombro hasta abrirla de par en par, un acto de desafío que hizo que la multitud retrocediera un paso. Su rostro era una tormenta de dolor y determinación. Ya no necesitaba hablar. Todo su cuerpo gritaba que había tomado su decisión, y el pueblo entero era ahora su enemigo. La travesía fue un cortejo fúnebre a la inversa. Elías no caminaba hacia el cementerio, sino hacia la vida, y aún así el silencio era de muerte. Nadie se atrevió a decir una palabra. Las puertas se cerraron a su paso. Las ventanas se convirtieron en ojos sin alma, testigos de su traición final a las costumbres del lugar. Sentía cada mirada como una astilla en su espalda, cada silencio como una acusación. El peso de Lucas en sus brazos parecía aumentar a cada paso, una carga de carne y hueso, de amor y de culpa. El mundo se reducía al sonido de su respiración jadeante, al calor infernal del cuerpo de su hijo y al camino de tierra que lo llevaría a la redención o a la ruina. Al llegar al pie de la colina, se detuvo por un instante, miró hacia atrás
y vio el pueblo como realmente era: un montón de casas pequeñas y miedos grandes, un lugar que había perdido la capacidad de curar. Luego alzó la vista hacia la cabaña de Lía, solitaria contra el cielo rojizo del atardecer. Era un faro en medio de su oscuridad. La subida fue su penitencia. Cada paso en el sendero empinado era una petición de perdón por su cobardía, por su ceguera, por haberle enseñado a su hijo el mismo odio que ahora lo amenazaba. Sus piernas ardían, sus pulmones quemaban, pero no se detuvo. Estaba subiendo más allá de la superstición, escalando la montaña de su propio prejuicio. Finalmente, llegó. El aire allí era diferente, perfumado con las hierbas que eran la promesa de vida. Tropezó en los últimos escalones del porche, exhausto, un hombre deshecho por el dolor, despojado de todo su orgullo. Su cuerpo temblaba tanto como el de su hijo. Se arrodilló ante la puerta cerrada, incapaz de levantar la mano para llamar. Toda su fuerza se desvaneció en un único sonido, un grito gutural que rasgó el silencio de la colina, mezclando el nombre de 1900. Ella con su súplica. Lía. No era una llamada, era la confesión de un hombre que lo había perdido todo y que ahora depositaba el último fragmento de su fe en los brazos de la mujer a la que él mismo había ayudado a maldecir. La puerta se abrió no con un chirrido de mal agüero, sino con un suspiro suave de madera antigua. Lía apareció en el umbral, su silueta recortada por la luz débil de un candil. Sus ojos no mostraron sorpresa ni miedo, solo una profunda y antigua tristeza, como si hubiera esperado esa escena toda su vida. No miró a Elías, sino a la carga febril en sus brazos. Sin una palabra, extendió las manos, un gesto de autoridad mansa e incuestionable. Elías, en un acto de rendición total, le entregó a su hijo. Ella lo acogió con una familiaridad que dolió en el pecho de Elías, llevándolo al interior de la cabaña. El ambiente no era el antro de una bruja, sino un santuario de orden y vida, donde manojos de hierbas secas colgaban del techo como candelabros sagrados, exhalando un perfume de tierra y sanación. Las horas siguientes se arrastraron en un ritual silencioso y sagrado. Elías permaneció en un rincón, una estatua de angustia, observando las manos de Lía moverse con una precisión que era parte ciencia, parte instinto. Oía el sonido rítmico del mortero macerando hojas, el silbido del agua hirviendo, el murmullo de palabras que no eran hechizos, sino los nombres de las plantas. Lía bañó la frente de Lucas con una infusión de manzanilla, aplicó una cataplasma de hierbas tibias en su pecho y sopló suavemente el vapor de un té de eucalipto en su rostro. No había nada demoníaco en sus gestos, solo había cuidado, un conocimiento profundo que fluía de sus dedos, una forma de amor práctico y poderoso que Elías jamás había imaginado que existiera. Él presenciaba la redención en tiempo real, no la suya, sino la de la mujer que todos habían condenado. Al despuntar el alba, ocurrió el milagro. La respiración de Lucas, antes un soplo rápido y superficial, se profundizó, volviéndose tranquila y regular. El fuego en su piel se dio a un calor suave y natural. La fiebre se había roto. Sus ojos se abrieron, y por primera vez en días estaban límpidos, enfocados. La primera palabra que sus labios formaron fue un susurro: «Papá». Pero su mirada viajó por la pequeña habitación hasta posarse en Lía, que dormitaba sentada en una silla a su lado. Una de sus pequeñas manos se alzó y tocó el brazo de ella. Aquel toque, un sencillo eslabón de gratitud, fue la única prueba que el pueblo necesitaba. La noticia de la curación bajó la colina no como un rumor, sino como una onda de choque silenciosa, sacudiendo los cimientos de miedo y odio sobre los que se equilibraba la comunidad. El regreso a casa fue una procesión de vergüenza. Al cargar a su hijo ahora sano, Elías vio las mismas puertas que se le habían cerrado entreabrirse. Los rostros que lo espiaban ya no contenían la certeza de la condena, sino la incomodidad de la culpa. Nadie se atrevió a mirarlo directamente. El poder de doña Alcira, construido sobre el miedo a lo desconocido, se desmoronó ante el hecho innegable de la vida. La maldita era, en realidad, una curandera. Elías no sintió triunfo, solo el peso de su propia ignorancia
y la urgencia de reparar lo que había roto. Aquella misma tarde, subió la colina de nuevo, encontró a Lía regando su jardín y con la sencillez que la verdad exige, dijo: «Tu lugar ya no es aquí sola, es con nosotros, si tú quieres». Un año después, la primera lluvia tras la larga sequía comenzó a caer. Las gotas gruesas y pesadas ya no encontraban una tierra agrietada y sedienta, sino un suelo fértil y preparado. En la antigua propiedad de Elías, ahora ampliada, un jardín exuberante florecía, mezclando sus hortalizas con las hierbas medicinales de ella. Lucas, más alto y fuerte, corría entre los canteros, su risa mezclándose con el sonido del agua. Elías y Lía trabajaban codo a codo, no como dos solitarios que se unieron, sino como una única entidad que había encontrado su ritmo. No corrieron a refugiarse de la lluvia. Se quedaron quietos, tomados de la mano, alzando los rostros al cielo y dejando que las aguas lavaran las últimas cicatrices, sellando la promesa de que incluso en el sertón más árido, el amor, cuando se planta, siempre encuentra la manera de florecer. ¿Qué harías en el lugar de Elías? ¿Crees que el prejuicio de una comunidad puede ser deshecho por un único acto de valentía? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor y la inocencia transforman vidas, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más historias como esta.